escuchamos esta radiografía que Sí. hacen en torno a quienes han solicitado y quienes están pendientes para que se les dé la protección, sobre todo en el rubro del periodismo. Ajá. Las entidades que tienen la mayor concentración de estos casos de agresión, que por ejemplo vemos Veracruz, que todos los días matan a alguien, ¿y qué está pasando? Pues el contexto lo manejábamos en la reunión. Es un contexto que viene de hace más de 16 años, ¿no? Hay un sostenimiento de las agresiones hacia periodistas, hacia personas defensoras. Nosotros tenemos un registro, por ejemplo, que en los 2 sexenios anteriores han sido asesinados más de 90 periodistas. Lo dábamos a conocer el día de hoy. Ahorita tenemos un registro de 58 en esta administración. Y bueno, hay estados en donde hay una concentración mucho mayor de agresiones, como lo pudiera ser Veracruz. También tenemos en general de periodistas y personas defensoras Oaxaca, Guerrero, Michoacán, ¿no? Es ahí donde pudiéramos hablar de otros 3 o 4 estados, pero lo que sí queremos dejar muy claro es que el 50% de las agresiones o más se concentra en no más de 7 estados. El asunto de las agresiones, ¿esto no inhibe a la delincuencia organizada pues a seguir agrediendo, matando, secuestrando periodistas? Parece que la autoridad no les importa mucho. Bueno, es que aquí yo creo que es donde comentábamos en la reunión, es tan importante que haya una coordinación interinstitucional entre las entidades, la federación y sobre todo que los casos e investigaciones criminales sobre los agravios a periodistas y personas defensoras avancen. En el momento en que esta agenda contra la impunidad pueda llegar a ser más efectiva, en ese momento vamos a mandar un mensaje frontal a quien sea de que esto no puede seguir sucediendo. En el caso del periodista Ciro Gómez Leiva, que fue un caso pues de alto impacto y no se ha podido solucionar, ¿qué necesitaría hacerse para pues, solucionar este caso y que las y los compañeros de los estados que están en condiciones más deplorables de impunidad pues ya no sigan sucediendo? Pues miren, ahí es un tema exclusivamente de las fiscalías, quienes son las que abren las investigaciones, quien tiene las atribuciones constitucionales para investigar y para resolver cada uno de los casos. Como lo manejé en la reunión, desde el año pasado, por instrucciones del señor presidente, el Gabinete Nacional de Seguridad ha tenido que intervenir en colaboración y coordinación con las fiscalías para tener mejores resultados en las investigaciones que se dan en este tipo de casos. ¿Qué tanto influye, por ejemplo, el que el presidente casi todos los días, el presidente López Obrador, casi todos los días esté atacando al periodismo, que le es incómodo, y que esto puede ser como un mensaje para darle impunidad a quienes desde de la oscuridad pues agreden al periodismo? Miren, nosotros no tenemos base para poder afirmar eso. Creo que el presidente ha sido muy claro en esa atribución de dialogar y tener un diálogo circular hacia todos los sectores de la sociedad, y que a partir de ahí, créanmelo, los problemas que tenemos de agresiones de periodistas y de personas no son en las zonas urbanas, son en los territorios y por situaciones muy ajenas al tema de lo que pueda suceder en la mañanera. Las fuentes de riesgo, como lo señalé, más importantes que tiene el periodismo, tanto el periodismo como la defensa de los derechos humanos en este país, es el crimen organizado y las autoridades locales, principalmente las municipales. Ahí puede haber hasta un 70% de la agenda de riesgo que tienen ambos sectores. Entonces, a mí lo que me gustaría es que habláramos en términos de lo que tenemos en la realidad y que vayamos a los factores más importantes que propician estas agresiones, que créanmelo, no tiene nada que ver con lo que se ha dicho generalmente en términos de lo que el presidente dice en la mañanera. Hace rato mencionabas que cuando ustedes llegaron había como 600 personas acogidas a este programa de seguridad, de protección, y ahora son alrededor de 1,600. Esto, lejos de ser como un aliciente, quiere decir que se están incrementando las agresiones en contra de los periodistas y de los defensores de derechos humanos. No necesariamente. Recordemos que el sexenio anterior apenas se erogaron un poco más de 780 millones de pesos en el mecanismo de protección. Hoy, al 5º año de gobierno, hemos erogado más de 2.500 millones, lo que permite que podamos llegar a más zonas, a más territorios en donde más periodistas y personas defensoras lo requieren. Entonces, no me parece que ese dato sea tan concluyente. Ahora llegamos a más personas. No quiere decir que antes no estuvieran en riesgo. El problema es que antes no estaban integradas al mecanismo. ¿Se visibilizaron? Por supuesto. La política de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación tiene un pilar fundamental: dejar los escritorios para ir a los territorios a donde están los problemas.